Estimados amigos, es para mí nuevamente un gusto estar con ustedes. El día de hoy he invitado al licenciado Francisco Perdomo, que fue mi ministro de Gobernación y el hombre que tuvo las agallas de tirarse conmigo a tratar de depurar el Estado hace 23 años. Hoy lo he invitado porque él, igual que yo, hemos sido víctimas de una persecución. Quiero decirles que la persecución que se ha dado contra mí, contra el licenciado Perdomo, ha sido la persecución más grande que se ha dado en el país. Mire, esa persecución no se ha dado ni contra el presidente Arbenz, ni contra el presidente Arévalo, ni contra los dictadores Ubico, Estrada Cabrera, ni contra nadie de los que han ejercido el poder en Guatemala y de los que no lo han ejercido. Es una persecución sin contexto histórico. En América Latina se podría hablar de que hubieron persecuciones similares, pero no tan sangrientas ni tan prolongadas como la que se llevó contra Víctor Raúl Laya de la Torre en el Perú, o la que se llevó contra el presidente Perón en Argentina. ¿Cuál es la razón de esta persecución? ¿Ha sido jurídica? ¿Ha sido apegada al derecho? ¿Ha sido legal? No, no ha sido. Ha sido política. A diferencia de otras persecuciones que han sido eminentemente políticas, yo he sido un perseguido de las mafias. Y eso es lo que hay que decir, y hay que decirlo con todas las palabras. Señores, las mafias que hoy están siendo perseguidas, que hoy están siendo sindicadas y que han sido descubiertas por la CICIG y por el Ministerio Público, fueron denunciadas por mí hace 23 años con nombres y apellidos. Esas figuran en todos los discursos que yo pronuncié. Contra esas fue contra los que yo quise depurar el organismo judicial y el Congreso de la República, porque estaban tomados por ellas. Esas son las mismas mafias que están en mis libros. Tanto La Guayaba tiene dueño como El Desmadre tiene nombre, perfectamente identificadas y denunciadas. Sin embargo, hago ver que a los grandes titiriteros, a los dueños de esas mafias, los que han manejado esas mafias en el Estado, están en su casa. Tienen un montón de subalternos que están presos. Pero los verdaderos dueños de las mafias no han sido tocados. Sin embargo, a mí se me sigue persiguiendo como se me persiguió ilegalmente hace 23 años. Es la persecución, repito, más insólita, injustificada y absurda que se ha dado en América Latina. Señores, solo quiero el día de hoy que el pueblo de Guatemala entienda claramente cuál fue el procedimiento de esta persecución. Primero, a mí se me da un golpe de Estado. No hay tal de autogolpe, eso es eufemismo. Yo di un golpe ante los organismos del Estado que estaban cooptados, como hoy se dice, por las mafias. Los quise depurar, los quise poner en orden para evitar que el país cayera en lo que está hoy. Nadie puede señalar de impropio, incorrecto o corrupta a la corte que presidía la María Eugenia Beltranena de Padilla, una mujer proba, la primera magistrada mujer que hubo en Guatemala, la primera rectora, la primera mujer que realmente se supo parar. Habíamos escogido lo mejor que teníamos para depurar el sistema. Eso no le convenía a las mafias. ¿Por qué? Porque ese realmente fue el embrión de la corrección del sistema de justicia en Guatemala, que lo hicieron abortar y que nos persiguieron a todos por eso. Señores, el propio fiscal que
plantea la persecución contra nosotros dos, el licenciado Walter Robles, en una entrevista que dio hace 3 años, hace 4 años, dijo claramente que él nunca había acusado a nosotros, sino que él lo que había hecho era pedirle al juez que hicieran las investigaciones del caso. Esas investigaciones se hicieron después de haber emitido la orden de captura. Pero el propio fiscal implícitamente está diciendo que él no tenía conocimiento de delito, que no tenía pruebas para acusarnos. Él, cuando pidió la orden de captura, lo que hizo fue presentar dos recortes de prensa y una nómina. Esas fueron todas las pruebas. Y con respecto a esas dos únicas pruebas cuestionables, ilegítimas, se ha llevado una persecución de 23 años contra nosotros. El día 6 de junio, el juez emite la orden de captura. Y emite una orden de captura a todas luces ilegal. Yo me pregunto, ¿se podría emitir hoy una orden de captura contra el presidente de la República sin antes hacerle un antejuicio? Señores, si no se emite una orden de captura ni contra un diputado, sin antes seguirle antejuicio, ¿cómo se va a emitir una orden de captura contra un presidente? Bueno, pues contra mí lo hicieron. Siendo yo presidente de la República, emiten la orden de captura sin antejuicio, sin trámite, sin pruebas. El derecho constitucional. Y violándose el derecho constitucional. ¿Cierto? Así es. Eso lo hace el juez Miguel Ángel Solórzano, que era juez cuarto. ¿Por qué lo hizo? ¿Quién lo presionó? Hoy, después de 23 años, sabemos quiénes fueron. Pero yo lo sé desde hace 23 años. Este juez ahí mismo ordena que se proceda a las diligencias de extradición. Han dicho al pueblo de Guatemala que Panamá no tiene extradición. Falso. De aquí de Panamá se han extraditado 50 personas. Y cuando se les hace el juicio, si tienen delitos comunes, se van. Es falso. Panamá tiene suscrito tratado de extradición con Guatemala desde el año 1933, hace 93 años. Sin embargo, han tratado de sorprender al pueblo de Guatemala diciéndole que no existe. Falso. Cuando la Cancillería es requerida por el juzgado de que se presenten las extradiciones, la primera vez la Cancillería les dijo claramente que no existían pruebas. Yo no sé si usted tiene ahí eso, Paco. Sí, y que además se corría el riesgo de que se burlaran de Guatemala por la forma tan ambigua y tonta de plantearla. Eso fue en oficio firmado por el licenciado Guillermo Ortiz Sáenz de Tejada, en oficio de informe dado tanto a la canciller de Bielma como al canciller Fajardo en su momento. En ambos casos, el Departamento Legal de Cancillería dijo que no procedía eso, primero por ausencia de pruebas y segundo porque no se cumplían ni en forma ni en fondo con los requisitos establecidos en la Convención de Montevideo para llevarla a cabo. Imagínense ustedes, eso lo dice la propia Cancillería de Guatemala, no es la de Panamá, es la de Guatemala. Dice, no hay pruebas. Dejo bien claro esto, no hay pruebas. La Cancillería de Guatemala les dice de antemano que como no existen pruebas de los delitos que se me acusan, no existe la posibilidad de que Panamá conceda la extradición. Y a pesar de eso, la prensa guatemalteca dice que Panamá lo que ha hecho es encubrir a delincuentes. ¡Qué ignorancia más crasa! Darse cuenta que yo ya he sido 2 veces juzgado en Panamá, con todas las pruebas. Aquí están todos los expedientes de lo que se presentó a la Cancillería panameña,
que el presidente Pérez Molina, en un gesto de mucha cordialidad y de consecuencia, me los hizo entregar todos debidamente legalizados. ¿Quién es el que dice que la Cancillería de Panamá y el Estado panameño, porque aquí yo fui juzgado por un grupo de juristas nombrados específicamente para eso, no estudió a profundidad los documentos? El Estado panameño rechaza por primera vez la extradición y el gobierno guatemalteco, por presión de Pérez Molina, Dionisio Gutiérrez y toda la mafia que ha gobernado en el país hasta el día de hoy, insisten en una segunda extradición. La firma el entonces canciller Stein, cuando su propia Cancillería le había dicho no lo hagan, porque no va a proceder. No hay pruebas contra Serrano Elías. No hay pruebas contra Serrano Elías. Sin embargo, lo hacen. Y entonces aquí el gobierno panameño le contesta al gobierno guatemalteco que no acepta y que no concede la extradición porque no se ajusta ni en derecho ni en la práctica a lo que establecen los convenios, y esto más, que tampoco cumple con los requisitos del derecho guatemalteco y del derecho panameño. Le recomienda al Estado guatemalteco que cumpla con el convenio de Montevideo, que establece que el Estado guatemalteco tiene, oigan bien esto, obligación de reconocer la autonomía del Estado panameño y de aceptar, sin crear controversia, los fallos del Estado panameño. Desde el momento en que el Estado guatemalteco somete la petición al Estado panameño, en ese momento está reconociendo la autoridad y soberanía del Estado panameño y se está comprometiendo a aceptar sus fallos. El Estado guatemalteco no solo no acepta los fallos, sino que sigue procurando en contra mía, lo cual es ilegal, porque el caso en ese momento está cerrado, porque el Estado guatemalteco está obligado por ley y por los convenios internacionales a aceptar el fallo del Estado panameño, aceptar también la recomendación de su Cancillería, aceptar también lo que dijo el propio fiscal que originó el caso de que no habían pruebas. Señores, al pueblo de Guatemala se le ha mantenido engañado en el caso mío. ¿Para qué? Para patrocinar una persecución que ha sido violatoria a toda la legislación nacional y ha sido violatoria a toda la legislación internacional. El Estado panameño le dice al Estado guatemalteco que ha violado hasta los elementos fundamentales de la doctrina del derecho humanitario y que ha hasta cierto punto ultrajado la soberanía del Estado panameño. Los guatemaltecos en ejercicio del poder han escondido esta resolución, pero esta resolución está vigente y es una vergüenza para Guatemala. A partir de ese momento, nosotros nos presentamos a través de mi abogado, el licenciado Irán Sosa Castañeda, ante el Ministerio Público. Y les hemos dicho reiteradamente, señores, preséntenos las pruebas. La licenciada Paz y Paz, fiscal entonces, nombró al señor fiscal Walter Orlando del Cid. Y el señor Walter Orlando del Cid abrió a lo que está en el expediente y que nosotros lo conocemos perfectamente. ¿Cuáles eran las acusaciones que se hacían de mí? En ese momento ya nosotros sabíamos que todas las investigaciones que se habían hecho por parte de la Contraloría de Cuentas, en la cual se investigó hasta el color de la casa en que yo nací, los bienes de mis padres, los bienes de todos mis hermanos, los bienes de toda mi familia y los bienes míos. Y todo eso consta en autos. Todo eso está aquí en los autos. Todo eso está
absoluta y totalmente contenido en el expediente. Que la Fiscalía, que el Ministerio Público no venga a decir que no tiene conocimiento de eso. Porque ellos ordenaron esas investigaciones y ellos saben que como producto de esas investigaciones se llegó a la conclusión también de que no hay pruebas contra Jorge Serrano Elía. Así es este expediente. Incluso ahí mismo, como me decían en la Cancillería panameña, ellos, señor presidente, me dijeron, presentaron las propias pruebas de descargo contra usted. Lo acusan de que usted se quería robar una propiedad y ellos entregan la carta donde usted lo que le estaba pidiendo al Estado era un arrendamiento de Ngocren, como miles de guatemaltecos lo hacen. Se rieron de que ellos adjuntaron recibos que yo había pagado de la energía eléctrica. Me decían, aquí en Panamá ningún presidente pagaría la energía eléctrica en esa forma. Señores, ustedes se dan cuenta el engaño en que han mantenido al pueblo de Guatemala. Como yo he dicho, yo he tenido un juicio de telenovela, pero no un juicio jurídico. Y sigue el juicio de telenovela. ¿Por qué? Porque me usan para distraer al pueblo. ¿De qué? De lo que debería ser lo sustantivo y lo verdadero. ¿Por qué me siguen fregando a mí? Y no persiguen a los verdaderos titiriteros que tienen al país como lo tienen. Analicen ustedes, son puros secundarios a los que tienen perseguidos. Pero los verdaderos dueños de la guayaba están tranquilos, negociando. Sé que están negociando. Sé que viajan a los Estados Unidos. Sé que se reúnen con grandes personajes del sistema jurídico guatemalteco, que les han hecho ver que si a ellos los tocan se va a desfundar la economía del país. Ya la tienen desfundada. Pregúntenle al guatemalteco si tiene empleo, si tiene salario. Señores, ya pongámonos serios. Dejemos de engañar al pueblo de Guatemala. Seamos claros, concretos y presentemos lo que se tiene que presentar. Yo estoy hablando hoy con la verdad y con documentos en la mano. Documentos que puedo exhibir en cualquier momento y que de hecho ya están en poder de la Comisión de Derechos Humanos de la OEA y muy pronto en la Corte Interamericana. Señores, nos presentamos con el Ministerio Público, con el señor Walter Orlando del Cid, y se le desvanecieron, no las pruebas que ellos tenían, no, las acusaciones que ellos me hacían. Se le hizo ver que eran todas falsas y figuran aquí también en los autos. Todo eso está en el Ministerio Público y cualquier guatemalteco puede ir, pedirlas y estudiarlas. A manera de ejemplo, se les indicó de 100 fincas. Sí. Okay, pero en el mismo expediente consta que esas fueron propiedades adquiridas 10 a 12 años antes de que se llegara al poder. Sí. Como decía un sobrino mío, mi tío es marciano, porque ya era corrupto antes de llegar al poder. Ya había sacado de las arcas nacionales para comprar 100 fincas antes de llegar a la presidencia. Y se tomaron la delicadeza de ellos mismos a juntar la certificación de cómo había sido la adquisición. Y luego han usado la argucia de campaña que usó Jorge Carpio contra mí diciendo que yo estaba quebrado. Mentira, señores. Yo llegué a la presidencia de la República y presenté un estado patrimonial con 23 millones. Yo nunca estuve quebrado, debía $250,000. Eso eran 250,000 quetzales, ni siquiera dólares. Y en 2 cuentas tenía, como obra en todos los autos, tenía más de 700,000 quetzales. Yo pude haber pagado eso en 2 minutos. Señores, ¿por qué engañar al pueblo en la forma que lo hicieron? Solo pongámonos a pensar. Es por el pavor que esta gente me ha tenido a mí, porque no tengo pelos en la lengua y yo no necesito vendérmele a nadie. Señores, como resultado de esas gestiones ante el Ministerio Público, planteamos una audiencia de discrepancia. Vamos a esa audiencia de discrepancia de común acuerdo, el Ministerio Público y nosotros. ¿Para qué? Para limpiar el expediente de todo lo que era basura en el expediente y podernos concentrar en las cosas medulares y sustantivas. El día 17 de septiembre del año 2012 nos presentamos a esa audiencia de discrepancia.
5 minutos antes, óigalo bien el pueblo de Guatemala, 5 minutos antes de que se empezara esa audiencia, nos enteramos que venía una orden de cambiar a la juez Leticia Pérez, que era con la que se había hablado todo lo de la discrepancia, y se nombraba la juez Judith Secaira. Así, entró de emergente 5 minutos antes. Y luego nos enteramos que también quitan al fiscal Walter Orlando del CID y nombran a Carlos Alberto Barrios para que concurriera a la audiencia de discrepancia. Y nosotros dijimos, pero si no es con estos con los que hemos estado hablando. Estos no son, bueno, pero nos sentamos. ¿Qué pasa? Inmediatamente, en 5 minutos se evacúan la audiencia. Dicen, no es el momento procesal y votan todo el trabajo que se había hecho por 2 meses con el Ministerio Público. Lo que también consta en el expediente. Lo que consta en el expediente, y aquí, en la página número 78 de mi libro, El desmadre tiene nombre, ahí está una carta que yo le puse al entonces fiscal, licenciada Paz y Paz, en la que le digo que ella estaba traicionando a la memoria de nuestros padres, porque el abuelo de ella, don Alberto Paz y Paz, y mi padre, Jorge Adán Serrano, habían sido constituyentes del 45, habían participado activamente en la revolución del 45, fueron amigos correligionarios y aunque sea con ideologías diferentes, pelearon por la libertad de nuestro país. Y yo se lo hice ver a ella, señora, usted está traicionando los ideales de nuestros padres. ¿Por qué? Porque no es lógico. ¿Cómo va a ser que 5 minutos antes cambian? Y naturalmente, curiosamente, esta licenciada Judith Secaira es la que ahora está usando el Ministerio Público para que no lo obliguen a presentar las pruebas. Yo sí quisiera que el Ministerio Público y que realmente la CICIG se metiera en esto. ¿Cómo es posible que se dan estas coincidencias? ¿Cómo es posible que son las mismas personas las que me persiguen? ¿Cómo es que son las mismas personas que como aquellos peleles tienen plomo en la pata, dan la vuelta y caen en el momento donde yo estoy haciendo las gestiones que se deben hacer? Señores, esto no es posible. Un sistema así no es sistema. Es un sistema de corrupción, es un sistema de vergüenza que debe parar. A pesar de esta manipulación que se dio con la audiencia de discrepancia, nosotros apelamos, fuimos y a la sala tercera. Inmediatamente los magistrados conocen del caso, se viene una presión tremenda sobre la sala, quisieron echar a unos magistrados que tenían criterio diferente de los dueños de la guayaba, y finalmente nosotros presionamos hasta que la sala en derecho emite la resolución en la cual se determina que se me habían violado todos los derechos constitucionales y que se me había negado el debido proceso. Y ordena que se inicie el juicio a partir del 1 de junio de 1993. Bueno, señores, esto fue como la bomba atómica dentro del gobierno del entonces señor Pérez Molina. Él se puso iracundo, ordenó a Vladimir Aguilar, hoy en proceso también, que metiera un amparo que ilegalmente se apersonara en el juicio contra mí, y empezó a presionar a la fiscal de entonces, Paz y Paz. Como la cosa no caminaba con la serenidad que el señor presidente de ese entonces, Otto Pérez Molina, quería, mandó a llamar a los magistrados que habían emitido esa sentencia de la Corte de Justicia de Guatemala. No es marciana, es la Corte de Guatemala. Los llamó a los magistrados de la Sala Tercera, Casa Presidencial, y les ordenó y les exigió que echaran para atrás esa resolución. Sin tener ya jurisdicción para hacerlo, porque se había suspendido por la apelación planteada. Exacto, ellos ya no lo podían hacer. Y él le dijo, a mí no me importa si ustedes lo pueden hacer o no lo pueden hacer, ustedes lo hacen.
Ambas cosas constan en el expediente. Totalmente constan en el expediente. Hay quejas puestas por nosotros ante el Colegio de Abogados, ante la Comisión de Disciplina del organismo judicial. Todo eso está, pero eso les vale madre, no le ponen ninguna importancia. Señores, ¿qué es lo que sucede con esa resolución? La revocan los mismos magistrados. Por haberla revocado, la Corte Suprema de Justicia les instruye proceso a ellos en contra. Porque Pérez Molina los obligó a cometer una ilegalidad. Y esa ilegalidad que les obliga a cometer es base para que se vuelva a echar para atrás el expediente. Llegamos a la Corte de Constitucionalidad. Y en la Corte de Constitucionalidad aportamos 35 pruebas de jurisprudencia en la cual demostrábamos que nosotros teníamos la razón y que habían habido 35 fallos de diferentes cortes en el sentido de lo que nosotros pedíamos. Como la Corte, la pasada Corte de Constitucionalidad, se sintió arrinconada porque tenía finalmente que soltarme por no existir pruebas y porque en derecho los habíamos arrinconado, ilegalmente estaban arrinconados, dijeron que no le daban trámite a nuestra petición porque había un poder que estaba contenido que tenía una firma que no les gustaba. Y la firma que no les gustaba era la del licenciado Perdomo Sandoval. Y un poder debidamente inscrito en el Archivo General de Protocolos de la Nación y con el cual ya se había gestionado y ya se le había admitido y darle trámite a varias solicitudes. Claro. Y que también consta en el expediente. Y entonces un magistrado de apellido Molino Barret dice que la Corte de Constitucionalidad podía juzgar cualquier cosa que le llegaba a ellos. ¿Cómo va a ser, señores? Antes tenían que haber votado judicialmente ese poder. No era que ellos iban así a decir, bueno, ahora consideramos que este poder no está bueno porque se nos da por los forros hacerlo. Y ya, y se pasaron por encima a la dependencia que inscribe los poderes en el Estado. ¿Y esas arbitrariedades para qué? Para decir que el expediente mío no lo iban a conocer y que se iba de regreso a investigación. 22 años llevaban en ese momento investigándolo y seguían investigando. Pónganse que hubieran descubierto que yo era el criminal más grande del mundo, que Paco Perdomo era otro criminal, todo está prescrito. Porque la Constitución dice que todo en 20 años prescribe. Máximo. Máximo. La persecución penal, en el caso nuestro, debió haberse terminado a los 13 años. Llevamos 23 y todavía dicen que no. Y si se toma el precedente de la denuncia de ¿cómo se llama? De Gustavo Espina, a los 7 años. Es decir, esto está prescrito hace 15 años, para ponerlos en el peor de los casos. Bueno, señores, esto es simple y sencillamente para que ustedes, guatemaltecos, entiendan que hemos tenido un poder judicial y una fiscalía al servicio de los grandes intereses, de los grandes dueños de la guayaba, de los grandes corruptos que tienen al país como lo tienen. Señores, presentamos dos habeas corpus, que esto era como para evidenciar, señor, mire, hagamos una exhibición personal, pues porque ya los derechos de este señor están atropellados por todos lados. No se animaron a resolver los dos habeas corpus. Hay que ver cómo lo resolvió la Corte y da risa. Finalmente, llegamos ahora, señores, ya desesperados y también un poco por mantener esta calistenia jurídica que hemos mantenido por 23 años. Nos presentamos ante la juez Secaira, aquella que fue suplente, y le pedimos, señora, por favor, obligue o pídale al Ministerio Público que ya presente las pruebas concluyentes. Y dice, no, porque no hay proceso.
¡Ala! No están vinculados. No están vinculados a proceso. Miren, hemos ido a la Corte de Constitucionalidad 4 veces, hemos estado en la Corte Suprema de Justicia 2 veces, hemos estado en las salas 3 veces, a la Corte Suprema más 5 veces, tal vez entre los habeas corpus, los amparos y todo lo que... Y se han vinculado a los dos estados, Panamá y Guatemala. Panamá y Guatemala están vinculados, ahora no hay proceso. Para Jorge Serrano no hay proceso. Pero entonces, ¿de qué estamos hablando? Si no tienen pruebas, sean decentes. Señora fiscal, usted está haciendo cosas buenas, pero en el caso mío lo está haciendo mal. Disculpe que se lo diga, lo está haciendo mal. Si no existen pruebas, tengan la decencia de decir no tenemos pruebas. No se sigan escudando en argucias de carácter de leguleyos, de mensajes. Formales. No puede ser. Mire, ahora se presenta mi abogado, el licenciado Irán Sosa, y en la audiencia de este lunes les dice, señores, tranquilos. Ustedes dicen que no hay vinculación a proceso y argumentan que no hay vinculación a proceso, después de todo esto que yo les he contado. Si no hay proceso, entonces, ¿qué es un proceso? Pero, dice, bueno, pero de todos modos les voy a decir una cosa, dice el licenciado Sosa. No lo juzguemos de acuerdo al nuevo Código Procesal Penal que fue sancionado por el ingeniero Serrano como presidente de la República. Juzguémoslo entonces de acuerdo al anterior Código Procesal. Él está ligado a proceso, porque el plazo de investigación ahí era 15 días, creo, ¿cómo es la fase sumarial? Sin embargo, en la ultraactividad de la ley, que así se llama, por mandato legal, se juzga con la ley que más favorece al sindicado. Un principio de derecho que se llama indubio pro reo. ¿Okay? En este caso, cuando conviene por mantener el estatus actual del juzgado, aplican el código viejo, y cuando les conviene, aplican el código vigente actualmente. Entonces quiere decir que hasta ahí le cerramos la puerta. Ahora, señores, pues ya, nosotros en derecho ya no tenemos nada más que hacer. Hemos 23 años acorralado al sistema 5 o 10 veces. Y el sistema nunca ha ni querido presentar pruebas porque ya sabemos que no las tiene. Miren, nosotros conocemos perfectamente el expediente y podemos revisar una por una de sus pruebas. Podemos revisar una por una de sus acusaciones. A nosotros agarraron el código penal y dijeron, échenle todas estas. Y las lanzaron. Y después, bueno, ¿y ahora cómo las comprobamos? Si esa fue imaginación de un fiscal y un juez. Señores, es ilógico. 23 años, una persecución así. No, ya párenle la mano, porque esto no está correcto. Señores, ¿qué es lo que yo estoy haciendo ahora? Yo ahora estoy haciendo una petición al Ministerio Público. Presenten las pruebas que tienen contra mí. ¿Y qué dice el Ministerio Público? No, porque usted no está ligado a proceso. No, porque no nos conviene. No, señores, sean claros. No, porque no tenemos pruebas. Punto. Y ustedes no pueden venir a inventar hoy pruebas porque todas las que pueden haber aquí están en el expediente. Y si nosotros decimos ustedes no tienen pruebas, es porque tenemos los pelos de la burra en la mano. Pero creo, señora fiscal, que usted ahora tiene que determinar si es fiscal o realmente también va a seguir criterios políticos. Señora, yo le dije a usted el otro día, no me pareció que en la denuncia que yo puse contra el señor José Zamora, por haberme acusado de cosas que él no puede probar y que afectan mi honra, mi estabilidad en este país donde yo vivo, no es correcto que el Ministerio Público de oficio haya llegado a defender a ese señor. ¿Por qué, señora? Cuando mi abogado, el licenciado Sosa, les preguntó si habían indagado al señor Zamora antes de hacer una defensa como la que ustedes hicieron de él, y sus fiscales dijeron que no lo habían indagado. Le preguntaron si él había acreditado su personería, dijeron que no. Yo me pregunto, señora,
¿Cómo es posible que ustedes salen a defender a este señor que me ha acusado injustamente de cosas, delitos que yo jamás he cometido? Entonces ahora vienen y no quieren presentar las pruebas contra mí. Señora, yo ya empiezo a dudar. Yo ya vi la forma como el sistema de los dueños de la guayaba cooptó al señor Castresana. Vi cómo también manejó al señor Dalanés. Y veo cómo actualmente ustedes no formulan cargos contra ellos. ¿Y a la fiscal Rivera? Tengo amistad y puedo contarles el caso de lo que fue contra la fiscal Giselle Rivera de la CICIG. Bueno, si ustedes quieren seguir así, no vengan a decir que están ustedes modificando la conducta jurídica del sistema jurídico guatemalteco. Porque eso no es cierto. Este es un caso que es una prueba ácida. Este es un caso determinante en el cual vamos a saber hacia dónde vamos. Quiero decirles, señores, que la justicia de telenovela en el país terminó desde el momento en que una persona como yo tiene la oportunidad de ir a través de un medio como este a defenderse. Ya no necesito ir a tocar la puerta de un medio escrito, hablado o televisivo del país para pedir que me den cabida. No, yo ya lo puedo hacer como lo estoy haciendo hoy. Ahora es cuando vamos a clarificar la justicia. No cuando se logra que los medios digan lo que se les da la gana y que hagan telenovelas del caso. Señor, hay que terminar con el circo y hay que ir a realidad a recuperar los recursos que se le han saqueado al Estado de Guatemala. Hay que ir a poner en orden a aquellos que han cometido delitos en Guatemala. Pero no solo a los gatos. Hay que entrarle a los dueños de la guayaba. Hay que entrarle a los que han patrocinado esta persecución contra mí, que la denuncié hace 23 años y que sigue estando vigente. Señora, aquí es donde se parte, como dice aquí, es donde se diferencian los niños de los adultos. Y esta es la responsabilidad que ustedes tienen. Señores, magistrados del Tribunal de Alto Riesgo, yo les quiero decir a ustedes, esta decisión que van a tomar, o las que pueda tomar posteriormente la Corte de Constitucionalidad, y la actitud que a partir de este momento tenga la Fiscalía, van a determinar el futuro, óigalo bien, el futuro del sistema judicial de Guatemala, y determinará si el país tiene que seguir secuestrado en su estado o si el país puede tener la esperanza de libertad. El día que a mí me dieron el golpe, se secuestró el estado. Y yo lo puedo demostrar y lo he probado en mi libro La Guayaba tiene dueño. A partir de ese momento, desaparecieron partidos políticos, desaparecieron las instituciones del Estado, se persiguió a la izquierda, se ha marginado a los sindicatos, se ha destruido toda la intermediación social del país. Se han desprestigiado a todo aquel que tiene la posibilidad de opinar en el país. Eso es lo que han hecho con el Estado. En mi libro, El desmadre tiene nombre, yo digo cuál es la conducta egoísta con la cual el Estado se ha manejado y la corrupción como ustedes se han guiado en el Estado, señores, que lo han ejercido. Este es un momento crucial para que ustedes, señores magistrados, tomen una acción en derecho. No les estoy pidiendo ningún favor. No les estoy pidiendo que ustedes hagan algo que no se ajuste totalmente a la ley y al derecho. Simple y sencillamente que ya se le ponga final a esta atrocidad jurídica que, les repito, es la persecución más grande y prolongada que se ha dado en la historia de América Latina. Si algún jurista tiene por ahí otro caso, me gustaría conocerlo, porque hasta este momento yo no lo conozco. Preguntémonos entonces, pueblo de Guatemala, ¿por qué se ha dado una persecución tan feroz, sin pruebas,
porque está comprobado, repito, ni el primer fiscal, ni los segundos fiscales, ni el Departamento de Asuntos Jurídicos de la Cancillería, ni el gobierno de Panamá han encontrado una sola prueba. Esto más, ni el Ministerio Público. Porque si el Ministerio Público las hubiera encontrado y estuvieran en este expediente, ya me las hubiera restregado en la cara. Y ojalá me las restregara para que las pudiéramos discutir públicamente. Y no tendríamos nosotros que estar suplicando que presenten pruebas en nuestra contra. Pues, es como ilógico, ¿va? Que venga un perseguido y les diga, por favor, presenten las pruebas. Casi que me dan ganas de entregarles yo pruebas para ver si así podemos empezar a dialogar. La ley ordena que ellos, si tienen pruebas, las tendrían que poner en conocimiento de nuestros abogados, ¿cierto o no es cierto? Por supuesto que sí. Presentar al expediente. Es más, lo que platicamos la otra vez, los demandamos a que las hagan públicas. Que si tienen algo, que lo presenten, que lo hagan público, para que no engañen al pueblo de Guatemala. Que diga, aquí lo que encontramos es esto. Pero hasta el día de hoy es una carta anónima, que todavía los mismos fiscales están tratando de averiguar quién la mandó, ¿ok? Y los dictámenes, tanto de DICABI, el Ministerio de Finanzas, como la Contraloría, donde dice que revisados todas las cuentas no encontraron la anomalía de un solo centavo. Entonces, ¿de qué delito patrimonial hablamos? Yo les digo, no pueden haber pruebas porque yo nunca tomé dinero del Estado. Se lo pueden preguntar a mis ministros de Finanzas. Se lo pueden preguntar. Ellos tuvieron que haber firmado conmigo una orden si yo sacaba plata del Estado. Nunca participé en ningún negocio del Estado. Absolutamente en ninguno. Ni antes de ser presidente, ni durante fui presidente, ni después de ser presidente. Nunca se puede decir que yo ejercí ninguna influencia, porque los ministros míos saben, y los jefes de los departamentos autónomos del Estado, que yo jamás, señores, agarré un teléfono, ni mandé a nadie para pedirle a nadie que concediera un contrato. Además, Cerezo me dejó el Estado tan quebrado que no había plata ni para eso. Así que yo estaba concentrado en recuperar el Estado, en bajar la inflación de 60 al 10%, en que no se privatizara para que no se entregara el patrimonio del país a manos que yo no quería que se entregara. Porque lo dije claramente, no voy a convertir un monopolio público en un monopolio privado. Ahí está en todos mis discursos y en todas mis cosas. ¿Por qué a mí me persiguieron los señores dueños de la Guayaba? Porque si ustedes van y miren las estadísticas del Banco de Guatemala, en 2 años dupliqué la recaudación fiscal. Les puse un impuesto de estabilización que me permitió abrir las ventanillas de los bancos y establecer un fondo de inversión social para llevar a cabo una serie de inversiones que eran necesarias en el país. Porque seguía adelante con los procesos de paz. Porque era fundamental para Guatemala poder repatriar a los guatemaltecos que estaban en el exterior en condiciones de miseria, 35,000 guatemaltecos. Porque era necesario terminar una guerra en donde se estaban muriendo soldados y guerrilleros que no tenían absolutamente nada que ver en los conflictos de intereses que se daban en la sociedad guatemalteca. Esos fueron mis delitos. Y hay 2 cosas más. El bono 14. Porque le pusieron el bono 14 y porque 15 días antes de que nos derrocara, habíamos arrasado en las elecciones de medio periodo contra todos los partidos juntos. Sí, entonces dijeron que Serrano se iba a quedar en el poder y que había que votar. Bueno, señores, me votaron, hicieron pedazos al país y ahora me persiguen para que no hable. Pero antes lo podían controlar, porque ellos son los dueños de los medios y ellos los manejan. Pero ahora ya no lo pueden controlar, porque existen este tipo de instrumentos de comunicación a través de los cuales yo puedo hablar con mi pueblo. Y todo esto que les he dicho, señores, es público. Y ustedes lo pueden ir a ver en los expedientes, que están en el juzgado quinto y que están en la sala tercera y que están en el Ministerio Público. Todo guatemalteco tiene derecho para exigir que esto se le entregue. Y si estamos equivocados, desmiéntanos, demuestra que estamos diciendo. Pues sí. Esa es la otra cosa. Si esta gente tiene algo que decir contra lo que yo he dicho hoy, que lo digan, pues. Ellos a mí me han juzgado, como yo lo he dicho, lo hemos hablado tantas veces aquí con el licenciado Perdón, nos han juzgado en telenovelas. Ahora le estamos pidiendo, señores, por primera vez pudimos tener una audiencia
y poder confrontar en la forma que nos dio la oportunidad esta sala de alto riesgo. Bueno, de aquí en adelante esperamos. Yo creo todavía que tanto la señora fiscal y el Ministerio Público como la sala de alto riesgo harán lo que corresponde en derecho. Y esto más, cumplirán la ley. De otra forma, pues, nos seguiremos defendiendo en los tribunales, otros 23 años tal vez, y aquí en los medios de comunicación. Muchas gracias. La única pregunta que yo me hago es, ¿por qué nos han perseguido a nosotros así? Y a los verdaderos responsables de la línea de la corrupción del Estado, de tantas cosas, ¿por qué no los persiguen a ellos? Cuando la persecución sea para los verdaderos responsables, en ese minuto ustedes van a tener un apoyo mayor que el que les he dado hasta este momento. A la CICIG, al Ministerio Público y a las entidades del organismo judicial encargadas de ejercer justicia, a las cuales en muchos casos, siendo yo una víctima de eso, les he pedido que no politicen la justicia. Politizar la justicia es un crimen. Yo se los puedo decir lo que me han afectado a mí, a la familia de Paco, a mi familia. Eso solo nosotros lo sabemos y lo vamos a hacer conocer, porque es doloroso lo que nosotros hemos tenido que pasar. Quiero decirles ahora, contestar algunas preguntas, como son muchas. Voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible. ¿Está hablando en vivo o en grabación? No, señores, estoy hablando en vivo. Esto está yendo directo y se repite. A partir de que terminemos hoy, empieza a repetirse. Dice que por qué no usé los canales nacionales para hablar de lo que estaba pasando. Nunca me dieron a mí oportunidad, ni los canales nacionales ni la prensa. Todos los ataques que hicieron contra mí por 22 años, nunca, óiganlo bien el pueblo de Guatemala, nunca publicaron una sola de las aclaraciones que yo envié hasta que me cansé, ya nunca les volví a mandar una aclaración. Aquí está en mi libro La Guayaba tiene dueño, la denuncia que yo hago de eso. Aquí está en mi libro El desmadre tiene nombre, con nombres y apellidos, cómo es que han manejado los medios de comunicación para el servicio de los dueños de la Guayaba. El pueblo no podía saber lo que yo pensaba ni lo que estaban haciendo conmigo, porque yo no tenía canal para hacerlo. Amigos míos me decían, mira Jorge, no podemos darte espacio, porque nosotros tenemos contratos con el Estado, porque a vos se te persigue, porque nos perjudicas. Esa es la democracia en Guatemala, señores. Sépanlo bien. No hay democracia en Guatemala. Es falso, es paja. Actualmente, dice que por qué no le pide al pueblo que lo apoye, que les explique cómo quisiera yo que me apoyaran. Al pueblo de Guatemala yo le digo, nos vamos a apoyar mutuamente. Yo estoy en la lucha y nadie me va a callar. Seguiré en esta lucha y nadie me va a callar. Y el pueblo de Guatemala cada día está tomando más y más conciencia. Esta vez, ayer llegamos a 250,000, 250,000 de seguidores, 250,000 de gente que me sigue todos los días en mi página de Facebook. No es la totalidad del país, pero quiero decirle que de todos los municipios del país nosotros encontramos eco. Y lo que estamos haciendo es que el país tome conciencia de cómo se ha manejado. Que el pueblo sepa que nos están creando un circo, pero con este circo y con todas esas reformas que están planteando no se va a ninguna parte. El país tiene que ser refundado y el movimiento de refundación que hemos planteado es la única alternativa que existe para tener una Guatemala diferente. Y no pararemos.
lucharemos en todos los frentes para lograr la refundación del Estado. Y estamos teniendo apoyo de todos los sectores nacionales. Y estamos yendo a todos los departamentos. Y en todas las radios comunales. Y en todos los canales donde se nos está abriendo, estamos haciendo presencia. ¿Para qué? Para que el pueblo de Guatemala entienda cuál es su destino a través de la refundación. Y que sepa que si no hay refundación, nos van a volver a hacer lo que nos hicieron en el 93. Nos van a volver a engañar. Y ninguno de esos medios tiene esa cantidad de seguidores. Bueno, quizás los tienen, pero no tan activos como los nuestros, porque los nuestros sí entran todos los días. Ahí se mientan la madre y me la mientan a mí también, pero eso es parte de la democracia. Sí, pero nos miran, los otros solo leen titulares. Se están dando las condiciones gracias al buen actuar de la CICIG para que usted regrese. Me preguntan. Bueno, yo le pedí al señor de la CICIG que me investigara a ver si yo en algún momento he participado en mi vida en una mafia. Nunca. Esa petición se hizo públicamente. ¿En qué fecha fue? Esa petición se hizo públicamente. Y nunca tuve yo respuesta. Pero yo estoy abierto a que la CICIG me investigue. Y a mí me gustaría, señores, me gustaría que lo hicieran. Porque yo nunca he participado en ninguna mafia, nunca he sido parte de nada inmoral en el país. Entonces, yo sí creo que con el señor Iván Velázquez existe una posibilidad real, porque él es un fiscal. Pero que no se politice, ya se lo dije, que no se esté metiendo con grupos para patrocinar manifestaciones. Él no necesita esto. La justificación de él será el que él actúe con apego a la ley y que persiga al que tiene que perseguir. Que no le canten cantos de sirena de que si que si persigue a esta la economía se va a caer. Mentira, señor, ya sé que se lo están diciendo. Eso es mentira. Créame que si ya empezaron la limpieza, háganla bien hecha. No limpieza de telenovela ni de circo. Ya, telenovelas suficiente tuvimos con Dalanés y con Castresana. Usted, señor, es serio. Usted es un fiscal, es el único fiscal que ha estado en la CICIG. Le esperamos mucho de usted, como esperamos mucho de la jefe del Ministerio Público y como esperamos mucho del sistema de justicia de Guatemala. Que se haga justicia. La petición que yo le puse fue el 30 de junio del 2015, en que le pedí al señor de la CICIG que me investigara. Y nuevamente se le invita, ¿no? Y nuevamente se la vuelvo a pedir, como se la pido a el Ministerio Público, al que quiera investigar. Si hay alguna cosa dudosa, vengan, yo se las aclaro. No tengo inconveniente. Dice que si es cierto que el CACIF, si usted viene, lo mete preso. Pues mire, el presidente Pérez Molina dijo que si yo me ponía en Guatemala, él me metía preso. Y yo le contesté al presidente Pérez Molina: mire, señor, usted no tiene pruebas para meterme preso a mí. Y eso ahí está en la entrevista que me hizo Ismael Cala en CNN. Yo le dije claramente: usted a mí no me puede meter preso. Yo sí lo puedo meter preso a usted porque tengo pruebas contra usted. Y lo que le recomiendo, le dije en esa ocasión, es que mande a arreglar su celda, porque ahí es donde usted y la vicepresidenta van a ir a parar. Profeticé, ahí están, y no fui yo el que los metió. En cambio a mí siguen sin presentarme pruebas, porque no tienen. Yo quiero decirles que yo no es que tenga nada contra el CACIF ni contra los grandes empresarios de Guatemala. Simple y sencillamente los señalo en las cosas en que ellos han estado en contra de los intereses del país para proteger sus privilegios. Pero yo soy un hombre de empresa y yo sé que Guatemala necesita la empresa. Necesitamos producir para salir adelante, pero necesitamos empresas que sean dignas y que trabajen, no como lo que está pasando en el país, a lo cual yo me voy a referir el próximo miércoles, la crisis económica que tenemos. ¿Por qué? Porque no existe realmente una estructura productiva en el país.
Los gobiernos no se han dedicado a favorecer la producción del país, sino que se han dedicado a hacer política electoral. Los diputados solo en eso piensan, están enfermos. Oímos un presidente que como decía alguien, tenemos vacante la plaza de presidente en Guatemala, ¿quién la quiere? Porque el tipo está más perdido que el hijo del Inver, más perdido que el hijo de la Llorona, como decimos en Guatemala. Entonces, señores, démonos cuenta, un país así no puede prosperar. No es problema del CACIF, no es problema de los empresarios, es problema que el país anda mal. Yo estoy absoluta y totalmente seguro que con ellos uno se puede entender. Si yo me entendí con ellos en el año 93, se pusieron muy bravos conmigo porque les saqué plata de la bolsa. Pero que el país iba para adelante, iba para adelante. ¿Cómo venía progresando el país? Naturalmente. Me dieron el golpe a mí y en 6 meses volvieron otra vez al déficit fiscal de 900 millones. Y volvieron a las andanzas, a subirle al azúcar, a hacer feria. Hicieron con las empresas del Estado y todo. Bueno, eso es lo que tienen hoy. Si me hubieran hecho caso a mí, hoy quizás serían más ricos, pero decentemente. No hubieran tenido que ir a hacer una ley para que les pasaran a ellos los fondos del Estado para prestárselos al Estado. Señores, eso no puede ser. Eso no debe ser más. Y en la refundación eso es lo que queremos, que esto no vuelva a pasar. La empresa tiene una función que jugar y debe jugarla a cabalidad, pero sin privilegios. Dice que si yo me podría unir a la CICIG y al MP para sacar a los del Congreso, mire, yo me uno a quien sea para limpiar el país. Ya lo traté de hacer una vez y he pagado 23 años. Si ahora los hubiéramos tenido en ese momento para que se unieran a nosotros. Sí, eso hubiera sido ideal, que los hubiéramos tenido en ese momento. Dice que si no hay pruebas, ¿por qué no venir? Yo doy la cara, señores. Yo doy la cara y le he dado 23 años. Ya les conté todo el calvario que hemos tenido. Ahora, ir ahí, ¿para qué? Para que me atropellen. Miren, les quiero decir, el 60% de la gente que está presa en Guatemala, óiganlo bien, 60% no tiene sentencia. Y no sabe cuándo la van a oír ni cuándo la van a sentenciar. Es muy probable que ya pagaron su condena. Es muy probable que ¿cómo se llama que ni siquiera serán culpables? Ese es el sistema de justicia guatemalteco. Este caso por el cual yo estoy peleando no es por Jorge Serrano y Paco Perdomo. Este caso es por miles de guatemaltecos que están en una situación similar a la nuestra y que no tienen derecho de voz. Dice que si puede el pueblo obligar al MP a que presente pruebas, bueno, claro, el MP tiene que presentar pruebas. Y de hecho ya están aquí en los expedientes, no las tiene. Si no las tiene, no las puede presentar. Entonces la obligación del MP es llegar y decir, no tengo pruebas. Terminemos ya con esta farsa. ¿Por qué ya no pidieron su extradición? Porque ya no pueden pedir mi extradición. Ya sería doblemente ilegal. Y entonces sí se crearía un problema mayor del que ya se creó con el Estado panameño. Mire, el Estado guatemalteco tiene obligación de reconocer que el Estado panameño ya dijo que yo no soy culpable de lo que se me acusa. Cuando el caso del presidente Portillo lo iban a mandar a los Estados Unidos, tuvieron que pedirle permiso al gobierno y al Estado mexicano. ¿Por qué? Porque el Estado que lo devolvió, que lo extraditó bajo condiciones. Entonces tiene que respetarse eso. En el caso mío no lo han respetado. No obstante, que la Cancillería de Guatemala a través de su departamento jurídico les hizo ver la primera vez de que de conformidad con la Convención de Montevideo, una vez planteada, no podrían volver a hacerlo. Aún así, lo hicieron y lo volvieron a rechazar por ilegal. Y es cuando le dijeron grosería y media al Estado, ¿no? Sí. Le dijeron que ignorantes. Le dije al Estado de Guatemala, yo nunca he visto una resolución tan fuerte como la que redactó, o como la que emitió el Estado panameño contra el Estado de Guatemala. Le dijo que era ignorante latinoamericana en materia de asilo.
que no tenía en cuenta el derecho humanitario, que no no respetaba la soberanía del Estado panameño. Ya le dijeron de todo a los de la Cancillería guatemalteca. El día que a mí la solución está conmigo, pero me dieron ganas de llorar, porque nunca yo había visto a mi país que lo trataran en la forma que lo habían tratado. Y lo peor es que todo apegado a realidad. Todo apegado a realidad. Y todo apegado a derecho. Sí. Y todavía seguían diciendo que el Estado panameño protegía a delincuentes. Bueno, y nunca dijeron, a manera de ejemplo para recordarle, que las pruebas que habían mandado las habían alterado, quitándole una casilla al informe de bienes que tenía. Me preguntan que por qué insisto en limpiar mi nombre y no me quedo viviendo en Panamá. ¿Saben por qué? Porque amo a mi país. Y porque no hay día de Dios en que yo no me levante pensando el día en que yo pueda regresar y caminar por las calles de mi país. Que me pueda tomar un atol de elote, que pueda hacer las cosas que no puedo hacer, que mis hijos no pueden hacer. Yo llevo la tercera parte de mi vida perseguido. Mis hijos el 50% de su vida sin poder regresar a su país. Mis nietos no conocen Guatemala, no sean ingratos. Ustedes me han condenado a mí a un exilio injusto, al peor de las penas que hay. Porque el preso incluso tiene la esperanza de salir. A mí, con estas resoluciones espurias y canallas del sistema jurídico guatemalteco, me han condenado de por vida. Cobardes. ¿Todavía gobierna Dionisio Gutiérrez en Guatemala? Creo que sí. Y motivo de que él gobierna es que se me sigue persiguiendo. Que si a mí me sacó el pueblo, están equivocados. El pueblo a mí no me sacó. Me pregunta si a mí me sacó el pueblo, ¿quién? Miren, el pueblo, 87% del pueblo estaba de acuerdo con que yo cancelara el Congreso y depurara la Corte. 87%. Y si hoy salimos a la calle en Guatemala y preguntamos quiénes están de acuerdo con que se depure el organismo judicial y se cancele el Congreso, sería el 100% de los guatemaltecos. Así era antes, 87%. A mí me sacaron los que hoy están presos, Otto Pérez Molina y Dionisio Gutiérrez. Ellos son los que complotaron contra mí, con todo el grupo de gente que los seguía. Militares de una cúpula corrupta y empresarios corruptos que han hecho pedazos mi país. No son todos los empresarios, son una cúpula, y una cúpula de militares, tampoco son todos los militares. Me preguntan si es verdad que la economía nunca estuvo mejor que en su tiempo. Yo recibí una economía quebrada, y ahí lo pueden ustedes ver en los informes del Banco de Guatemala, cómo la economía se fue para arriba. No se devaluó la moneda, se restablecieron las divisas. Yo recibí cero de divisas y lo dejé con 800 millones de dólares de divisas. Cerré mis presupuestos totalmente nivelados. Pude comprar tierra para el campesino, pude repatriar a los refugiados. Son el único gobierno que incrementó los salarios de los empleados del Estado, que incrementó las prestaciones laborales contempladas en el escalafón de del magisterio, que puso sueldo mínimo a los soldados y que terminó con la reclusión forzosa, que equipó el ejército para sus tareas, que dio a los profesores la valija didáctica. Bueno, se estableció la galleta escolar. Bueno, nosotros podríamos seguir diciendo. Puse en los hogares comunitarios 50,000 niños bajo atención comunitaria. Se creó el programa de huérfanos y viudas de la violencia para atender a todas las viudas de la violencia en todo el altiplano. Bueno, yo podría seguir, pero no es el caso. Y la misma violencia la bajamos ahí. Pues claro. Entonces, ahora, bueno, el caso es que por todo eso me persiguen. Y hasta ahí es donde nos quedamos. Y todavía se recuerdan hoy que están pagando el bono 14. Sí, ahora están pagando el bono 14 y ustedes lo están recibiendo. Me he dado cuenta que es triste.
que no llega al 40% la cantidad de gente que está recibiendo el bono 14 de los asalariados. Quiere decir que no se está cumpliendo con esa ley. Que si yo creo que si hay gente que quiere el bien para los guatemaltecos, y yo quiero decirles que sí. Fíjense que la mayoría de los guatemaltecos quiere el bien para el país. Y quiero decirle que la mayoría, la inmensa mayoría de los guatemaltecos son decentes. La inmensa mayoría de los guatemaltecos tienen claras sus prioridades y tienen un sentido de solidaridad. Pero lamentablemente, los que tienen atascado al Estado, los que lo tienen controlado, los que lo tienen secuestrado, esos sí no lo quieren. Esos quieren el bien para ellos, no para el Estado. Dice que ¿qué necesito para regresar a Guatemala? Bueno, que se den las condiciones, que Dios me lo permita y que termine esta persecución asquerosa que han tenido contra mí. Yo le pido a Dios todos los días de mi vida poder regresar a mi país. Y quiero decirles, le pido a Dios con todo mi corazón que me dé la oportunidad de poder hacer algo más por mi país. Ahora con la experiencia que tengo y ahora con lo que yo he vivido de otro país que tiene una democracia infinitamente mejor que la nuestra. No sé si quiere agregar algo, Paco. Pues solamente ratificar el deseo mutuo, ¿ok? E invitar al pueblo de Guatemala a que nos desmientan si alguna de las cosas que hemos dicho no fuera cierto, porque hemos demandado pruebas, hemos demandado cualquier inquietud que tenga en el sentido de que nosotros hicimos lo que hicimos por el bien de Guatemala y al día de hoy, en el expediente que se nos sigue desde hace 23 años, no se ha aportado una evidencia siquiera de la comisión de un delito o de un hecho con figura delictiva. Bueno, gracias, señores. Ojalá que esto sirva para que el organismo judicial se ponga la mano en la conciencia y opere de acuerdo a la justicia y al derecho, y que podamos tener esperanza de que Guatemala y tantos miles de guatemaltecos que están en una situación similar a la nuestra, quizá en las cárceles o perseguidos, tengan esperanza de una justicia pronta y de una justicia equitativa. Muchísimas gracias, que el Señor los bendiga.